Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días tengan todos y cada uno de los radioescuchas que hoy nos acompañan a su programa Conversando desde el Agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y en esta su emisora Radio Santa Clara. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Carlos Sandí, profesor de la Escuela del Trópico Húmedo, la ERT, la Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo, el encargado de toda la finca forestal y el área de reservas. Muy buenos días, don Carlos, y bienvenido a su programa. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y estamos a la orden. El principal objetivo es la educación, también algo de investigación y extensión. Entonces, estamos desde 1990 trabajando en la finca forestal académica. Recibimos estudiantes de todo el mundo, no solamente países con trópico húmedo, sino en general. Es una universidad dedicada a la agricultura, pero con fuerte énfasis en la parte ecológica. Entonces, ese ha sido el principal objetivo, la educación agrícola. Don Carlos, cuando hablamos de trópico húmedo, qué interesante, porque yo creo que nos debe pasar a todos. Cuando hablamos de trópico húmedo, inmediatamente a nuestra mente vienen bosques, vienen árboles. Yo creo que más que agricultura, siempre tenemos como una fijación en eso. Sector forestal en Costa Rica. Costa Rica es a nivel mundial tal vez uno de los países que más se le reconoce por su protección del medio ambiente y con el área de bosques. ¿Cuál ha sido, digamos, la historia reciente del sector forestal en nuestro país? Bueno, gracias a Dios, digamos, en Costa Rica hemos tenido el privilegio de contar con esa maravilla de la naturaleza que son los bosques. Digamos, el trapito dominguear de nosotros, aparte de ser un país de paz, democrático, es la conservación de la ecología, y los bosques son el principal atractivo en la parte del ecoturismo, y atraemos bastantes turistas cada año al país, pero la parte ecológica es lo que nos sirve. Todos conocen ahora, ¿verdad?, por el cambio climático, la importancia del agua, de la sanidad de los suelos, la fauna silvestre y todos los servicios ambientales que brindan los bosques. Entonces, el país, Costa Rica, ha sido privilegiado en tener bastantes áreas con bosques. En los años 70, 80 sufrimos una gran deforestación, pero era por el modelo agropecuario y económico, pero se ha venido restableciendo. De hecho, ahora está de moda la palabra restauración ecológica. Se han venido recuperando áreas, no solamente natural, sino también de forma de reforestación y conservación de cuencas, microcuencas y ciertas zonas de vida. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado a tener ese privilegio, esa fama a nivel internacional. Y las investigaciones que se han hecho, que han atraído a científicos como Daniel Jansen, desde tiempos, ¿verdad?, muy antiguos, como por ejemplo Henri Pittier y todos estos científicos y botánicos alemanes que vinieron al país. De hecho, hay aquí en Santa Clara sepultado, yo no sabía, que está Kochny, que fue un famoso botánico, el que tiene documentado Luco Gilge, que se ha dedicado a historiar todo, a anotar todas las bibliografías. Y actualmente los científicos, como dije, Daniel Jansen, y muchos científicos que han venido a realizar sus investigaciones aquí al país.
Qué comentario más interesante, bueno, que menciona ahorita el ingeniero Sandí, esa deforestación que veníamos hasta los años 70. Yo recuerdo, estando yo en la escuela, mi distrito, Florencia, era el distrito que tenía más aserraderos, y yo me imagino que seguro a nivel del país, en Florencia en los años 70 habían 5 o 6 aserraderos, y grandes todos ellos. Era un distrito que su economía era alrededor de la tala de la madera en camiones, en talleres, en sierristas, repuestos, todo eso muy interesante. Y de un pronto este país hace un vuelco hacia la conservación, hacia la reforestación, porque usted lo ha dicho, después vinieron investigadores a tratar el tema, pero no hay, creo que hasta el momento, una forma de explicar qué hizo que el país de pronto hiciera un giro hacia la conservación del bosque y hacia la protección también de lo que quedaba en su momento. Bueno, la parte de la conservación es muy interesante porque hace poco la editorial tecnológica publicó un libro llamado La Historia de la Conservación en Costa Rica, de don Mario Boza Loría, y ahí detalladamente anota todos los pasos que se han venido siguiendo, pero a grandes rasgos, en los años 70, 80 nosotros teníamos más de 50,000 hectáreas por año de deforestación, y era tan alarmante la situación que fue cuando se preocuparon muchos de estos científicos en tocar el tema y dar recomendaciones a los gobiernos de esa época. Lo que digamos llegó a motivar bastante fue la parte de conservación voluntaria, porque ya parques nacionales se habían establecido bastantes en el país, y lo que sucede es que después ya la parte de expropiar, indemnizar y todo eso, ya no habían los recursos económicos disponibles. Entonces llegó a haber una preocupación de muchos conservacionistas voluntarios, o sea, lo que conocemos como conservación privada. Ya en 1995 se reúne un grupo importante de estos conservacionistas convocados por don Amos Bien Snyder, que de grata memoria, hace como un año que falleció, y se fundó la Red Costarricense de Reservas Naturales Privadas. Y si ustedes se ponen a ver estadísticamente cuántas áreas hay de conservación privada o voluntaria, es un tanto similar al que hay de parques nacionales. Entonces es loable el esfuerzo de estos empresarios o propietarios, porque muchas personas simplemente fue que lo heredaron de sus padres, abuelos, las fincas, y las dedicaron a conservación. Entonces ahí nació la red de reservas. Hasta la fecha funciona bien y se han replicado este modelo en varios países de Latinoamérica. De hecho existe la Red Latinoamericana de Conservación Voluntaria, con sede en Guatemala, y en eso es lo que hemos venido trabajando, y por dicha las instituciones en las que trabajamos nos han apoyado mucho. Por ejemplo, en la Universidad ER, la Organización de Estudios Tropicales, el Centro Científico Tropical, las fundaciones, ahí está la Fundación Neotrópica, la Fundación de Parques Nacionales, están muchas empresas que se han también unido a este esfuerzo de conservación voluntaria. Yo le digo voluntaria, pero la red está registrada como conservación privada. Lo que pasa es que hay personas que confunden que lo voluntario y que lo privado sea como que queremos privatizar los parques nacionales, y eso no, es más bien una alianza estratégica y es una oportunidad de unir esfuerzos, y no es una competencia o una amenaza como a veces se malinterpreta. Claro, y en la región Huetar Norte, que estaba muy bien tipificada toda esa deforestación, hoy vemos cómo cada vez crecen más áreas privadas. Volviendo al ejemplo de Florencia, en estos momentos el centro del distrito cuenta con casi 200 hectáreas de regeneración de bosque alrededor del casco central de la población, que fueron por regeneración de bosque. Tal vez si les explicamos un poquito a nuestros radioescuchas cómo la suerte de vivir en un trópico húmedo nos permite que un bosque se pueda regenerar paso a paso, y al cabo de 10 o 15 años nosotros podamos volver a tener esa recuperación.
Bueno, los procesos ecológicos también fueron fuertemente divulgados, y en esto lo que se debe llevar un premio es la educación ambiental. Y me gusta nombrar históricamente las personas que han ayudado a estos esfuerzos, y el director por años del Servicio de Parques Nacionales en ese entonces, que era del Ministerio de Agricultura, era que ayudó bastante, fue don Álvaro Ugalde Víquez, que también ya de grata memoria, hace unos años falleció, pero don Álvaro Ugalde procuró replicar el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado en la parte también voluntaria o privada, con ayuda de Amos Bien. Después, toda esta parte de educación ambiental fue reforzada cuando se estableció el INVIBO, Instituto Nacional de Biodiversidad, y se logró empezar a hablar de bioprospección, de todas las plantas, animales, hongos, que ayudan para brindar servicios ecosistémicos, y también para la parte de medicamentos y otros productos de uso cotidiano. Entonces, en lo que respecta a la reforestación, también, al menos en la Universidad de nosotros empezamos en el 90, hace ya 29 años, yo todavía tenía pelo, y era delgadito. Empezamos con la multiplicación o reproducción de especies forestales nativas, autóctonas o nativas, y entonces establecimos viveros forestales. Y eso fue mediante un convenio con la Organización de Estudios Tropicales, que tenía años de venir, más de 30 años de venir investigando cómo reproducir esas especies, porque si uno se preocupa por reproducir especies forestales nativas y va a buscar información, que es el proceso normal, no encuentra, o bueno, no encontraba en esos años, estoy hablando del 90, digamos, uno va a las fuentes mayores, como el Centro Agronómico Tropical, el CATI en Turrialba, o a diferentes bibliotecas de la UCR, la UNA, el Tecnológico, y era muy poco lo que había de especies nativas. La mayoría de información era de especies exóticas, como el pino, el ciprés, el eucalipto, la teca, la melina. Y no es que no sean importantes, más bien han sido muy importantes, pero refiriéndome a la reforestación con especies nativas, fue lo que se empezó a reproducir, también a distribuir, a reforestar, para conservarlas, porque muchas en peligro de extinción, más de 18 están, digamos, por ley, pero son muchos más, ¿verdad? En eso los botánicos, como Quirico Jiménez, Pablo Sánchez, Luis Poveda, Nelson Zamora, han escrito bastante. Entonces, de ahí nosotros nos aferramos o nos agarramos para trabajar en esto de multiplicar. Lo difícil, ¿verdad?, es empezar a buscar las semillas, porque no todos tienen al mismo tiempo, hay que ver la fenología, en qué meses que está la flor, está el fruto, y entonces ya obtener la semilla. Y la otra es que al ser especies autóctonas de nuestros bosques y en nuestro país, solamente colectarlas no es fácil, porque muchas hay que subirse al árbol y otras hay que estar ahí compitiendo con los animalillos, porque los pájaros, los mamíferos, todos, hasta si está cerca de una quebrada, los peces, todo el mundo se las come, ¿verdad? Entonces teníamos que señalar o marcar los árboles semilleros y seguirles la fenología, y hasta la fecha es lo que hemos venido trabajando. Pero no solamente investigando, sino transmitiendo esa información a los estudiantes, al público en general, que es la educación ambiental. Muy interesante, don Carlos, en el sentido de que, bueno, ustedes ya 29 años de hacer, en algún momento era sector forestal, sector agropecuario, y yo creo que la ERT ahí es pionera en ver que la producción agrícola y la protección del ambiente y la preservación del bosque es una sola. Y entonces de pronto temas en el CATI, en la ERT, acá mismo en el Colegio Agropecuario, se empezaba a hablar de agroforestería, de proyectos silvipastoriles. Hoy hay una conciencia, gracias a la educación ambiental que usted menciona, de muchos productores de sembrar áreas de bosque, protección de cuencas, etcétera. Y también recuerdo tradicional trabajo que le dejaban a uno en el colegio en artes industriales, una colección de maderas de varios tipos.
pero uno se iba a un aserradero y conseguía 20 especies diferentes. ¿Pueden hoy los productores que están deseando volver a recuperar conseguir a través del vivero de la ERD especies de estas nativas? ¿Qué tienen ustedes a disposición? ¿Están a la venta? Porque me imagino que en estos momentos muchos radioescuchas deberán estar pensando, sí, yo quiero sembrar nazareno y quiero sembrar otra vez cahuilla, todas estas especies que en algún momento estaban en nuestros bosques. Sí, el vivero de la universidad tiene a la venta especies, no solo forestales, sino frutales y algunas ornamentales, pero de lo que me corresponde a mí, que son las forestales, sí, hay todas estas especies nativas, pilón, maría, cedro, laurel, y las que están en peligro de extinción. Depende de la época, tenemos cocobolo, surá, manú negro, campano y almendro y otras, porque son, ¿verdad?, más de 90 especies diferentes de las que se reproducen anualmente, de una variedad de 2.000 especies que se conocen a la fecha, porque nuestros bosques son muy ricos, tienen un potencial increíble. Lo que pasa es que nosotros, lo que hemos notado es que cada vez los finqueros o los agricultores reforestan menos, porque al ser un país tan pequeño, el costo, el valor de la tierra ha venido a tener una enorme significancia en esto, y entonces mucha gente dedica el terreno a plantar otras variedades de frutas o raíces y tubérculos, yuca y plátano y también piña, banano, etcétera. Y si las reforestan, pues ya, y son áreas que tienen por ahí, que tal vez son los suelos, digamos, los peores suelos de la finca, pero bueno, eso no quita de que el esfuerzo vale la pena. Y por otro lado, la parte política, sí tenemos que trabajar mucho en que el mismo Estado apoye estas actividades y no más bien les ponga frenos, porque lo que me ha dicho mucho reforestador y mucho agricultor es que, hey, ¿para qué voy a reforestar si después voy a cortar y me ponen un montón de peros y mucha burocracia? Y es que se han trabado el sistema. Está bien el control, pero tampoco así entrabar tanto el aprovechamiento, porque sí, en esa parte sí hay que trabajar fuertemente para lograr ese equilibrio, ¿verdad?, entre la parte económica y ecológica y social, porque hay mucha presión sobre el bosque y las plantaciones muchas veces se dejan ahí encharralar, porque tal vez el señor no dispone de fondos para estar chapeando, la mano de obra aquí es muy cara, pero entonces después va a sacar un permiso y le dicen, no, eso es un bosque secundario, o ya eso es un bosque, y entonces ahí es donde se desanima el campesino, el finquero, el agricultor. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien buscar mecanismos de que esos controles no sean tan, ¿verdad?, que no sean tan estrictos, o ver la forma que sea más fluido el permiso, para que la gente no... Y es que en realidad, dado estas regulaciones tan estrictas, por eso es que tenemos una tasa muy elevada de tala ilegal. La tala ilegal es, porque mucha gente le dice a uno, pero yo veo camiones de aquí, de allá, y tablas. Pero es que hay mucha tala ilegal. La mayoría de la madera usted ve es tala ilegal. Entonces lo que faltan son los controles y las políticas, digamos, de los mecanismos de control más efectivos, y no esa, digamos, el otro extremo, esa fuerte regulación y todo que desanima a la gente a reforestar. Esa es mi opinión. Claro. Don Carlos, tal vez dentro de los mitos que mucha gente tiene, bueno, la tala legal, pero también es que un árbol maduro llega un momento en que ya no tiene la capacidad de esa captación de carbono, ¿verdad? Cuando hablamos, es mejor plantaciones nuevas, pero que ese árbol se pueda aprovechar en un mueble o en algo que nos permita también fijar ese carbono. Eso creo que es algo interesante para los radioescuchas. Y luego la sustitución de materiales, ¿verdad? Hoy una casa casi no lleva ni una pulgada de madera. Perling, tablillas plásticas, pisos de cerámica. O sea, pasamos de aquella época donde construíamos con base de madera a prácticamente dejar de usarla. Sí, en ese aspecto,
ha disminuido mucho el consumo de madera y tras de eso tenemos inundado el mercado de importaciones de maderas como por ejemplo Pinos radiata de allá de América del Sur, de Chile y otros países, que viene hasta a veces más barata o de una calidad buena. La parte del plywood, que casi todo ahora viene de China. Entonces hay productos maderables que se consiguen a bajo precio y la construcción no los consume tanto como dice usted, el purlin y la tablilla plástica y la cerámica y otros materiales, que si empezamos ya a hablar del tema del carbono, los materiales estos requieren mayor energía y mayor emisión de CO2 al ambiente que la madera, porque la madera fija el carbono, ¿verdad? Unos árboles más que otros, especies más que otros, depende mucho de la zona de vida donde estén ubicadas las plantaciones, pero ya se conoce bastante de las tasas de fijación de las especies y de las zonas de vida y todo esto. Entonces, para contribuir con la ecología, hay que ir concordante con estos conocimientos de tecnologías. Lo que pasa es que ya en la vida real, la parte de los precios, ¿verdad? Lo que es ya la comercialización y todo eso, es lo que hay que fijarse bien, porque nosotros en realidad lo que es aprovechamiento ha disminuido mucho en bosque natural. En plantaciones sí se mantiene, pero ha venido, se mantiene el abanico de especies, pero ha venido bajando la cantidad, digamos las pulgadas o los metros cúbicos. Entonces por eso también mucha gente no se dedica a reforestar. Y por otro lado, ha aumentado más el interés en regenerar o restablecer o recuperar áreas degradadas, digamos cuando hay microcuencas o áreas que han sufrido un incendio forestal o algún tipo de daño, entonces de recuperarlas con especies autóctonas. Entonces por ese lado es que el vivero, por ejemplo de nosotros, ha seguido suministrando material. Es cierto que ha disminuido el consumo para madera, pero para otros usos, como también proyectos de carbono, sí ha estado, digamos, estable. Lo que necesitamos es darle mayor dinamismo a toda esta gama de actividades para que el interés del finquero, del campesino o el propietario de parcelas, que pueda obtener sus beneficios. En el caso, digamos, de la parte agrícola, los proyectos que siempre han existido, lo que pasa es que hay que ver el acomodo o el ordenamiento espacial de sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles que sean rentables, porque a veces llega alguien, digamos, de extensión y le recomienda a un finquero, mire, siembre frijoles con laurel y haga esto con la yuca y el plátano, pero cuando se hace un análisis económico ve que más bien el señor sale más caro lo que está haciendo que lo que va a recuperar, y no se puede, ahora por la crisis económica no se puede dar ese lujo, pero el detalle está en buscar los arreglos, ¿verdad? De acuerdo a los mercados y a las oportunidades, y también aprovechar los incentivos como el Fondo de Financiamiento Forestal, el FONAFIFO, que da incentivos para reforestar, da por árboles en sistema agrosilvopastoril, también en zonas de protección, zonas de conservación, etcétera. Entonces, también es divulgar bastante la información de todas estas ayudas que existen, aparte de la economía normal, ¿verdad? De los mercados y las empresas, industrias, esta parte de la economía campesina. En la región Huetar Norte, tal vez un poquito lo que la tendencia está marcando en el área agrícola y pecuaria ha sido un poco hacia la industrialización. Y cuando usted toca el término de dinamización de la economía forestal, bueno, creo que se han hecho avances en tecnológicos. En ese caso sería, por ejemplo, hoy hay aserraderos más eficientes que tienen capacidad de aserrar trozas más pequeñas, lo cual hace mejor el aprovechamiento de plantaciones.
pero es posible industrializar. Comentábamos antes del programa, por ejemplo, hay empresas que ya se dedican a todo el proceso, o sea, tienen sus viveros, su plantación, pero además generan puertas, muebles. ¿Hacia eso debe ir el sector forestal? Bueno, digamos, esa es una parte. Aquí en la zona hay varias empresas que se dedican así a la industrialización de productos forestales, pero también lo combinan con otras actividades en el sector agropecuario. Entonces, esa es la parte, digamos, que nosotros le vemos como más esperanza o más futuro, que es la parte de la diversificación. Siempre, como repito, siempre se ha hablado de todo esto, no es que esté descubriendo el agua tibia, pero es ya en la práctica establecer estos sistemas y también que la colaboración que se logre de entes como el Ministerio de Agricultura y Ganadería y del MINAE, el SINAC, sean efectivos y no mucha teoría y mucha política de que vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, sino ya en el campo establecerlo. Y de los estudiantes que a veces uno los ve que le comentan que están frustrados porque ven que el panorama oscuro, así, yo les digo que tengan esperanza, que sigan adelante, que no lo vean así todo negativo, sino que ahí es la capacidad, ¿verdad? En la crisis está la capacidad, la oportunidad de ser creativo, de ver otras maneras. Ahora la tecnología está muy avanzada, los aserraderos y las máquinas para aprovechamiento, hay menos desperdicio y menos contaminación, y después hay mucha tecnología para hacer inventarios como los drones, sistemas de información geográfica, hay software libres, porque también hay otros software que son muy caros a adquirirlos, pero hay tecnología, por ejemplo Fundecor y Codeforza, es verdad, aquí en San Carlos, todas esas organizaciones, ONGs, pueden colaborar y de hecho colaboran para buscar nuevas tecnologías y dar esperanzas a todos los que trabajamos en estos temas. Y no simplemente, como decía mi mamá, ponerse ahí a llorar, ¿verdad? Sino que más bien ser creativo y también compartir información con otros colegas, no solo aquí del país, sino de otros países, porque si ustedes empiezan a ver los problemas ambientales, ahora todo apunta a la crisis del agua, entonces por ahí también tenemos que ver con la parte de restaurar ecosistemas y de ayudar a la naturaleza, pero con el apoyo de organizaciones internacionales o locales también, etcétera. Pero en resumen, hay que tener esperanza y seguir adelante, ¿verdad? No ponerse ahí nada más a ver el pasado, sino ver de qué forma se corrigen todos estos errores del pasado. Bueno, sin duda un gran sector el que tenemos en toda la región Huetar Norte, y en eso nuestro clima y nuestro suelo muy similar al todo el que tienen ustedes allá en Guásimo, ¿verdad? En la Escuela de Agricultura de la región del Trópico Húmedo. Hoy realmente agradecerle al ingeniero Carlos Sandí de la Escuela de la Universidad EARTH haber compartido con nosotros el día de ayer. Y el día jueves tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso de Viveristas Forestales. Creo que hay que impulsar esto en la región y es una muy buena alternativa. Don Carlos, una despedida final, sobre todo motivando a esos jóvenes que piensan estudiar ciencias agropecuarias y ciencias forestales. Sí, mi mensaje es de que sigan adelante, sea en agronomía, de la UCR, la UNA, el Tecnológico, la ERD, que era la ECAG, ¿verdad? Que es la UTN, y donde quiera que estén, aquí en el ETAI o en el Colegio Agropecuario, en todos, pero que sigamos adelante porque hay bastante que aprender de las mismas especies. Todavía hay especies que no se sabe para qué sirven, entonces ahí está el potencial. Después en todos los subproductos, ¿verdad? Identificar bien los bienes y servicios ambientales. Hay estudios, por ejemplo, los de Edmundo Castro, del valor económico ecológico, que dicen que hay más de 20 servicios ambientales diferentes, entonces ve el potencial y también ver la aplicación en la vida real, ¿verdad? Porque también a veces uno se vuelve muy teórico, pero
en el campo hay que comer todos los días y después, como decía don Rodrigo Gámez, nadie conserva lo que no conoce y nadie conserva con el estómago vacío. Entonces, es la realidad, ¿verdad? Es la realidad. Entonces, seguir adelante, ese es mi mensaje. Muchísimas gracias y a todos ustedes, radioescuchas, por acompañarnos un sábado más acá en este su programa Conversando desde el Agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y en esta su radioemisora Radio Santa Clara. Los esperamos el próximo sábado al ser las 10 de la mañana. Que tengan todos muy buen día. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.